Hola chiquillos y chiquillas de octavo básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula virtual de contenidos de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad hablaremos acerca de una nueva unidad de aprendizaje, titulada América, una sociedad mestiza. El objetivo al cual intentaremos dar logro en la presente sesión y en las venideras será analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remuneradas, como por ejemplo la encomienda y la mita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otras. Como verán, es un objetivo bastante largo, pero que pretenderemos dar logro en a lo menos 3 cápsulas de contenidos. En la presente abordaremos los conceptos de mestizajes y la sociedad de castas, pues precisamente la jerarquización social será una de las grandes características y rasgos que darán forma y vida al periodo colonial. Si tuviésemos que englobar el periodo histórico de esta segunda unidad, es precisamente este concepto, el concepto de colonia. Pasamos a la segunda diapositiva para hablar en torno a precisamente este concepto de colonización. Llamamos colonización al periodo tras la conquista del continente americano, en donde las grandes naciones o imperios europeos darán inicio a la dominación cultural, política, social y económica del continente americano. Hablamos principalmente de los países de España, Portugal, Inglaterra y Francia, aunque para el caso chileno nos importa analizar el caso de la corona española, pues precisamente nuestra nación, Chile, sería una colonia de esta nación o metrópoli europeo. España. La colonización abarcó los siglos XVI, particularmente a mediados del 1500, hasta el siglo XIX. En el caso de Chile, este periodo finaliza con la consolidación de la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, periodo o hito histórico que dará inicio a nuestra vida independiente. Una de las grandes características culturales que darán forma y vida a este periodo de colonización es el mestizaje cultural, aquella unión, conjunción entre culturas, etnias, religiones distintas que confluyeron en el mundo colonial americano. Hablamos principalmente de tres razas, poblaciones: la población española, la población indígena y en tercer lugar, a partir de inicios del siglo XVI, la población africana, que llegará a nuestro país principalmente a trabajar como mano de obra esclava. De esta forma se dará inicio a un periodo de conjugación, unión, insisto, entre distintas razas, culturas, religiones, etcétera, 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 que confluirán en las nacientes ciudades coloniales en nuestro continente. La sociedad estamental de la colonia, tal como aparece en imagen en este gráfico, se basará en una sociedad de castas. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad altamente jerarquizada, en donde existe un líder notoriamente demarcada. En este caso, el líder es el rey, el monarca, el rey de España, que si bien no vive en el continente americano, los funcionarios públicos de esta parte del mundo responden al nombre del rey. Hablamos de una sociedad de casta a una sociedad determinada por la etnia de sus habitantes. La estratificación social, estamental y jerárquica basaba sus diferencias y la segregación social en tres factores: el linaje, vale decir, la herencia familiar, el lugar de nacimiento y en tercer lugar, la apariencia o el tono de piel. Insisto en estos tres rasgos: en primer lugar, el linaje familiar; en segundo lugar, el lugar de nacimiento; y en tercer lugar, el color o la apariencia física. Es más, otro concepto que puede englobar a esta sociedad colonial es el concepto de sociedad de pigmentocracia, vale decir, el color de piel determinará mi estatus social. Mi color de piel determinará el lugar político y social que tendré dentro de la colonia
americana. Esto se puede aplicar en el caso de Chile, pero también lo podemos replicar en Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y así sucesivamente con nuestros hermanos países latinoamericanos. La estratificación social o la sociedad de castas será un rasgo transversal para todos los países latinoamericanos. Pero ¿cómo se componía esta pigmentación social o estratificación social? Tenemos que entender la existencia de dos principales rasgos, castas políticas. Por una parte, la aristocracia, que se asociará a una élite política y económica en las colonias, y por otra parte a los subordinados, en donde encontramos a mulatos, cholos, castizos, moriscos, zambos, etcétera, etcétera, etcétera. Los blancos, entre comillas, ¿cierto? Los blancos, los europeos, los peninsulares, se situarán en la cúspide social, mientras que la gran mayoría, la base social, estará compuesto por la gente, entre comillas, de color, de piel más oscura. Los grupos sociales coloniales, tal como aparece en la presente diapositiva, serían principalmente cinco, me comí uno. En la cúspide social encontramos a los españoles, o también conocidos como peninsulares, que serán, como su nombre ya lo dice, todas aquellas personas provenientes del viejo continente, de Europa. Principalmente en este caso España, para el caso de Chile, ¿cierto? Los españoles ostentarán los principales cargos políticos públicos de la colonia. Es parte, insisto, de la aristocracia. Aquí vamos a hacer una separación entre lo que sería, de aquí para arriba tenemos quienes forman parte de la aristocracia, vale decir un grupo social de élite que tiene ciertos privilegios sociales, insisto, solamente por el color de su piel. Aristocracia. Vamos a poner aristocracia. Y para abajo tenemos entonces a las clases sociales subordinadas. Continúo. Los españoles, como les señalaba, se localizan en la cúspide social. ¿En qué trabajaban los españoles? Principalmente en los cargos públicos de confianza de la corona española, como por ejemplo siendo gobernadores, virreyes, las principales autoridades religiosas como los arzobispos y obispos también pertenecían a este estrato social. En segundo lugar encontramos a los criollos, que a diferencia de los españoles no podían optar a cargos públicos de la realeza, no podían optar a las jerarquías más altas de la sociedad colonial. Aún así, ostentaban ciertos privilegios sociales, como por ejemplo eran grandes encomenderos y hacendados, vale decir, tenían grandes proporciones de tierras e inclusive grandes cantidades de trabajadores encomendados a sus órdenes. Podían integrar de igual manera comunidades religiosas y estar al frente de parroquias. Luego, en una tercera escala, encontramos a los mestizos, mulatos y zambos, quienes se desempeñaban principalmente como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, entre otras grandes funciones. Finalmente, los más desgraciados, entre comillas, dentro de esta estratificación social, estarían los indios, vale decir, la población indígena. De hecho, yo este concepto no lo comparto tanto. El de indios podría ser más bien indígenas. Todas estas personas que pertenecían a los pueblos originarios de nuestra nación, mapuches, diaguitas, chonos, etcétera, 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 que se abocarán principalmente a ser manos de obras en las grandes haciendas y minas del periodo. Y finalmente encontramos en el último escalafón social a los negros, a la gente de piel oscura, que se desempeñarían, como ya lo hemos señalado, principalmente como esclavos, trabajando en minas y en plantaciones, sin recibir ningún tipo de sueldo o ganancia por sus trabajos, por el ejercicio de su mano de obra. En Chile, a diferencia de otras naciones sudamericanas, los negros no constituían un grupo social numeroso, principalmente por el costo de traslado a nuestra nación.
porque más bien llegaban por las costas atlánticas en el caso de Brasil o en el caso de los países centroamericanos. Pero no por eso deja de ser un grupo social considerable de este periodo, ¿cierto? No, no es que muchos historiadores o por algún momento se sostuvo que en Chile prácticamente no había llegado población negra. Bueno, existe y es un grupo social que debiese ser considerado. De esta forma se configuran 5 grandes estratos sociales, en donde encontramos desde los más subordinados, vale decir, de los más desgraciados dentro de su destino, hasta los más privilegiados en el caso de los españoles. Por ejemplo, también podemos hablar en torno al rol que jugaron los niños. Los niños durante este periodo, en el caso de las clases sociales subordinadas o los estamentos sociales subordinados, por ejemplo, los niños trabajan de muy temprana edad. De hecho, la infancia como tal, como la conocemos hoy en día como una instancia de educación y de diversión, prácticamente no existía. Desde pequeños se trabajaba en las haciendas o en las minas del periodo. A diferencia de las clases sociales actuales, los estamentos sociales de la colonia eran inamovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de yo haber nacido negro, estaba destinado al trabajo esclavo. No puedo ascender socialmente. Si soy criollo, no puedo ascender a la cúspide española. Si soy mestizo, no puedo asumir como criollo y así sucesivamente. El color de piel, insisto, determina mi condición y mi estatus social. No existe movilidad social. No puedo ni subir y muy difícilmente puedo bajar en un escalón de los que se aparecen en pantalla. Finalmente, chiquillos, quiero mostrarles algunas iconografías, algunas imágenes de este periodo, en donde, por ejemplo, encontramos principalmente el rasgo de mestizaje cultural, esta unión entre distintas razas que se configuró tanto en el plano biológico, pero también en el plano cultural, vale decir, en la mezcla de razas y también en la conjugación de distintas costumbres alimenticias, de vestimentas, de vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Así nacerán, por ejemplo, los zambos y los mulatos como ejemplos de mestizajes culturales. Blancos con negros, mestizos con blancos, indígenas con negros, indígenas con blancos y así una sucesión de combinaciones biológicas y culturales que darán vida a este periodo, por lo menos en el plano social y cultural. Bueno, chiquillos, espero que haber contribuido al entendimiento de los contenidos de su texto escolar. Que estén muy bien, muchos abrazos virtuales y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.